Bueno, buen día, ¿cómo les va? ¿Sí? Sí, sí, no me No, a ver. ¿Nos están escuchando? Bueno, si alguien lo puede confirmar por el chat. Mira, buen día, ¿cómo están? No, a ver, el que está muteado es. Ah, no, el que está muteado es. Perdón. Lo que está saliendo acá. dice. Lo que está saliendo acá es. Gracias, mi amor. Sí, por eso, perdón. Bueno, ¿cómo están? Buen día, mi nombre es Cristian Warner, soy geógrafo y asociado de Cooperativa Cambalache, el fundador, está conmigo Samantha acompañando, bien, compañera y asociada de Cooperativa Cambalache. Bueno, les cuento primero un poco sobre nosotros. Somos un equipo de trabajo formado en geografía y en programación, que nos especializamos en SIG, Sistemas de Información Geográfica, y en software libre. Estamos conformados como cooperativa de trabajo, organizando nuestro trabajo de forma autogestionada, democrática y participativa, tratando de elegir en qué proyecto participar y de qué forma hacerlo. Y reivindicamos también el trabajo como herramienta de transformación. Tratamos de formar parte de proyectos que impacten en la vida de las personas, en la sociedad y en la naturaleza, y también en nosotros como profesionales. Armamos la cooperativa para más o menos en el 2016, inicio del 2016, llevamos 7 años de trabajo, somos 10 asociados y asociadas, y trabajamos principalmente en proyectos de urbanismo, de transporte, de movilidad, de ambiente. Hacemos consultorías relacionadas al tratamiento de la información geoespacial y dictamos también capacitaciones aprendiendo el uso de estas tecnologías de software libre. Acá un poco tenemos dos áreas de trabajo, dos arterias. La primera son las soluciones SIG, donde desarrollamos proyectos llave en mano para nuestros clientes, que pueden ir desde el desarrollo de infraestructura de datos espaciales, creando catálogo de objetos geográficos, digitalizando datos, georreferenciando, normalizando. Nos encargamos también de la creación y desarrollo de mapas web, de un portal, y también de la publicación de los geoservicios para la apertura de los datos. También nos dedicamos a la planificación estratégica, hacemos relevamiento y muestreo en campo, levantamos datos en territorio, hacemos mapeos participativos como método para levantar el dato de las personas que habitan ese territorio y tratar de entender y plasmar todo su conocimiento en forma digital para cruzarla con otra información que ya existe, como la de los datos abiertos. Trabajamos en informes estadísticos, en indicadores de análisis espacial y de cartografía, y hacemos diagnóstico urbano y ordenamiento territorial. Desarrollamos también una plataforma que se llama GeoNube, donde publicamos información geoespacial a través de visores que pueden ser públicos o privados, con distintos niveles de seguridad, se están siguiendo por credenciales, y con distintos estilos también que permiten que las personas puedan interactuar con información y poder descargarse también datos y cruzarlo con otra información que tengan. Y a la vez tenemos una academia, una escuela de SIG, donde desarrollamos cursos en las distintas tecnologías que empleamos, siempre desde el software libre, por eso, como se muestra, hay cursos de QGIS en distintos niveles, introducción a base de datos, en desarrollo de mapas web, en aplicaciones para relevamiento de datos en campo, en interpretación de imágenes satelitales.
tratando de configurar estas dos formas de trabajo y hacernos cargo del inicio al fin del proyecto, incluyendo la transferencia tecnológica para nuestros clientes y que puedan después de forma autónoma seguir sus desarrollos y mantenerlos. Hoy en particular queríamos contarles de un trabajo que llevamos a cabo durante el 2021 y gran parte del 2022, que se llama Ellas se mueven, seguras. Eh, es sobre la percepción de la seguridad en la movilidad en 8 barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Y a un corte, hay una persona que quiere entrar. Sí, claro. Le doy a Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí está, Julián. Y bueno, este trabajo se realizó dentro del marco de la estrategia de género y movilidad, en conjunto con la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad y del Banco de Desarrollo de América, el CAF. Y busca incentivar el desarrollo del sistema de transportes y movilidad que sean eficientes, seguros, inclusivos, sustentables, para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, en este proyecto lo que hicimos fue combinar dos tipos de metodología, una cuantitativa, levantando datos en campo a través de una aplicación que sacaba fotos y levantaba el dato de cómo estaba la luminaria, cómo era la visibilidad en el espacio, la cantidad de gente que estaba circulando, si había presencia de fuerzas de seguridad, cómo estaba el estado de las veredas. Y por otro lado, una metodología eh, cualitativa que se trataba de mapeos participativos para levantar el dato de las personas que eh, habitan estos territorios y cómo, para contrarrestar también el dato cuantitativo que habíamos obtenido. Y después hicimos un análisis espacial de esas dos metodologías y los resultados. El relevamiento se focalizó en 8 barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estaba Fraga, en Chacarita, Rodrigo Bueno, en Puerto Madero, La Madrid, en La Boca, y después los otros en Pella y Lugano, barrio 21-24, en Zabaleta, el Bajo Flores, la 1114, Moncarrillo, el barrio 15 y barrio Oeste. Había distintos comportamientos en los barrios, debido no solo a su ubicación, sino también al tamaño que tiene cada uno de los barrios en sí. Y bueno, para contar un poco y ampliar la metodología cuantitativa, lo que trataba era de, digamos, a partir de la aplicación SafetyPin, poder conseguir información sobre los espacios en los alrededores de los barrios. Entonces, definimos la serie de calles principales que conectaban los barrios, dónde estaban las paradas de transporte público más utilizadas en base a los datos de la SUBE, y a su vez hicimos un recorrido durante el día y la noche focalizados en estos parámetros que se muestran abajo. La iluminación, o sea, cómo cambiaba durante el día, desde la luz natural a la noche con la luminaria pública y la privada también, porque había muchos sectores con reflectores. Una calidad, un aspecto, un parámetro focalizado al que veo, con la apertura de la visualización, o sea, cuán abiertas eran las calles
en el sentido de si, por ejemplo, había arbolado, si había otro tipo de infraestructura urbana que estuviera interfiriendo en esa visualización, la presencia de las personas en cantidad, presencia de fuerzas de seguridad, el acceso al transporte público en paradas, ya sea en paradas de colectivo, metrobús, el premetro o las estaciones de las ecobicis. En cuanto a la presencia de las personas, si era mixta, o sea, si eran en proporción de hombres, mujeres y niños, la visibilidad, o sea, cuántas ventanas miraban a esas paradas de colectivo y donde las personas tenían digamos, el recorrido hacia ese transporte, y cómo estaba el estado de las veredas, el sendero. Eh, entonces, la aplicación hace una comparación entre el día y la noche en todas estas características y arroja un índice. Cristian, perdón. Sí. La aplicación, incluso que tiene algún patrón para diferenciar un civil de un... Tiene... No pasa, no sé si te he puesto una gorra y un chaleco. Sí, hace una diferencia. Wow. Hace una diferenciación en ese aspecto, y después tiene un control además del automático, hay una persona que lo revisa y que valida esos aspectos. Después, eso se complementa con una recolección que hicimos también en campo de testimonios de usuarios en esas paradas que habíamos identificado más importantes, y la evaluación de la parada que hacía la persona haciendo hincapié sobre distintos aspectos de esa parada de colectivo o de premetro, del transporte que sea, definido en cuanto a esas mismas características, cómo estaba la parada en sí, si tenía, por ejemplo, asientos, si tenía luminaria propia, si tenía gabinete, Sí, estaba protección. organizado. Claro. Cómo estaba el estado de las veredas, si había rampa para personas en silla de ruedas, señalamiento de las veredas, de las baldosas para antideslizantes, y todo ese tipo de aspectos, apuntando al uso de las paradas y al acceso de esa información. La metodología cualitativa se trató de reunir un grupo de mujeres en cada uno de estos barrios, donde ya con los resultados cuantitativos validamos esa información sobre cómo se sentían ellas al momento de transportarse y, por ejemplo, utilizar esas paradas. Qué estrategias se utilizaban para la movilidad, qué características tenía. Y fueron un encuentro en cada uno de estos barrios con una guía que estaba orientada a esas prácticas cotidianas y a los recorridos frecuentes que hacían hasta llegar al transporte público y su sensación de seguridad. Entonces estamos como cruzando las dos informaciones. Y lo rico que tenía esa información es que esas personas viven en los barrios y se transportan, entonces son usuarias y pueden validar ese tipo de información, porque por ahí la calle estaba muy iluminada, pero desde luego eso no alcanzaba para sentirse seguras en el transporte y en acceso a esa información. Claro, era una situación provisoria, estaba iluminada ese día que se hizo el relevamiento, pero en realidad los 364 días del restante no ocurría, entonces bueno, también eso servía para validar toda la información. Exacto. Bueno, acá hicimos muestras sobre, este es el barrio 21-24 en Zabaleta. Lo que no sé si puedo disminuir acá para... Ah, ahí se ve perfecto. Entonces tenemos los puntos en colores muestran el índice de seguridad que arrojaba la aplicación en la combinación de estos 8 parámetros que hablábamos al principio. Y entonces, claro, cuando está muy alto quiere decir que los valores son mejores, y cuando está bajo o en medio quiere decir que esos valores no resultaron tan buenos
en ese índice de seguridad. Después está en rojo, en los puntos en rojo, las zonas marcadas son el resultado de los mapeos participativos, o sea, la información, es la información, si lo voy a marcar acá, si lo ven también las personas que están, estas zonas que marcan el recorrido, por ejemplo, a una serie de paradas que están acá en Avenida Sáenz, por ejemplo, y distintos puntos que encontraron como peligrosos. Muchas veces no existe otra alternativa que caminar por esas cuadras para llegar al transporte, entonces se adquieren otro tipo de estrategias como ir en grupo, de moverse en determinados usos horarios, que las acompañe alguna persona, eh, o no sé, salir del barrio, por ejemplo, con otro tipo de transporte como bicicleta. Y, y otras veces eligen, por ejemplo, cambian el tipo de parada para ir a un lugar donde saben que hay mayor concurrencia de gente o hay alguna presencia de fuerzas de seguridad o eh, coincide con algún establecimiento educativo o establecimiento de salud que hay más circulación de gente. Eh, entonces muestra un poco el mapa, las dos metodologías comparadas y la información. Lo que está en azul son las paradas de los colectivos, muchos de los datos que son, por ejemplo, referidos a las paradas de colectivos, estaciones de ferrocarril, el Metrobús y demás, son datos que están publicados en la IDE del gobierno de la ciudad, en datos abiertos, entonces se lo pueden descargar y abrirlo desde cualquier sitio. Y después la otra información estaba georreferenciada, la de los mapeos, que se levantó en papel, fue digitalizada, creando un catálogo geográfico y cruzada esa información, logrando este tipo de análisis a través de información de análisis espacial. Y acá está el caso de Rodrigo Bueno, por ejemplo, ubicado ahí en Puerto Madero, donde empieza la costanera, la reserva en la entrada sur. Y tienen, por ejemplo, acá se veían, por ejemplo, distintos puntos de inseguridad o recorridos que las personas que vivían en el barrio identificaban como inseguros, con la diferencia quizás al barrio anterior, que hay solo 2 paradas de colectivo en la puerta del barrio. Todavía no pasa, me imagino que estaban haciendo un análisis para que el colectivo entrara a la parte más urbanizada, diera alguna vuelta, pero eso efectivamente todavía no pasaba. Entonces las paradas de colectivo están sobre Avenida España, en la puerta del barrio, digamos, o las otras opciones están sobre Paseo Color, digamos, casi ahí a la altura de la Facultad de Ingeniería de la UBA, y hace que las personas por ahí decían ir caminando hasta ese espacio para tener mayor frecuencia colectiva, porque al barrio solo llegan 2 líneas. Entonces, en el cruzamiento de esa información, surgen también estos desplazamientos, estas zonas que, a pesar de que los resultados de la aplicación son muy buenos o indican un índice de seguridad bastante alto, en la práctica pareciera que eso no es así por las personas que viven. Entonces, como conclusiones, llegamos a cómo factores estructurales hacia el exterior del barrio contribuyen a esa percepción de inseguridad que sienten las mujeres al moverse y a llegar a, hasta el primer punto de entrada a la red de transporte público, puede ser, no sé, la fragmentación que hay en los alrededores de los barrios, del entramado urbano, grandes barreras que pueden ser parques, depósitos industriales, clubes que cortan el entramado urbano y hacen que, por ejemplo, no sé, vos tengas que caminar por un paredón re largo que por más que esté iluminado y las veredas estén bien, si es posible se evita porque saben que es un punto donde se pueden sufrir robos o no se sienten
seguras por la dinámica que tienen. Vimos que también hay factores estructurales al interior del barrio que tiene que ver con la trama que tienen los barrios populares que están constituidos por pasajes y pasillos, que influía también el tamaño del barrio, como hablaba un poquito más temprano sobre, por ejemplo, Rodrigo Bueno o el barrio Fraga en Chacarita, que son más pequeños y dan una sensación más de seguridad porque la gente los conoce, lo han recorrido entero a comparación a otros asentamientos más grandes que por ahí solo se mueven en el espacio que conocen y no en otro que han ido más, o no sé, en la sección sur del barrio, o solo se mueven por los espacios que conocen y eso da una percepción de seguridad más grande. Y, por ejemplo, que en los barrios más chicos hacen que uno conozca más a los vecinos o haya más opciones de intercambiar o de verse en la frecuencia caminando y eso hace que genera más prácticas más familiares o vecinales que en nosotros barrios más grandes no sucede. Y la dificultad del acceso al transporte público, que lleva a que muchos de los residentes de estas zonas se topen con estas barreras urbanas que afecta a que tienen que caminar más distancias a pie para acceder o entrar a la red de transporte público y tomarse un colectivo que los acerque a otro nodo más grande, que a veces son escasas las ofertas o la variedad, ahí llegan 2 líneas de colectivo o una de Metrobús y dependen de esos horarios y de esa frecuencia. Lleva a que en muchos de estos espacios, por ejemplo, se modifique el recorrido habitual que tiene un colectivo por el uso horario o por situaciones de seguridad que por ciertas zonas a la noche no pasa, por ejemplo, y la coincidencia de que hay un patrón en todos los barrios que las paradas de colectivo y los accesos a la red de transporte público son puntos inseguros porque es donde suceden muchos robos, hurtos y situaciones de acoso. Y bueno, esto dejaba una hoja de ruta que lleva a proponer en desarrollar y profundizar otras herramientas de recolección de datos que puedan ser más fieles a lo que pasa en el territorio, a la sensación que tienen las personas, en mejorar la oferta y en la frecuencia de los servicios de transporte público en esos barrios y en sus alrededores, mejorar las paradas de transporte público como espacio de espera y dotarlas de herramientas que puedan ser un poco más seguras y contribuyan a esa sensación. Mejorar el acceso a la información real sobre el transporte público, sea en aplicaciones o en información para que disminuir, por ejemplo, el tiempo de espera en horarios que son más críticos, mejorar la visibilidad y potenciar las iniciativas comunitarias que en muchos barrios están organizados para acompañarse y mejorar estas instancias de seguridad. Muchas de estos, no es el caso de este trabajo, pero en muchos de los trabajos nosotros a ver si desarrollamos visores. Quiero. Ok. Ahí Muchas veces desarrollamos o alentamos a la publicación de los datos en un visor de un portal de mapas con estas características, donde, por ejemplo, la persona puede entrar, interactuar y prender las capas y jugar con la información que se despliega. Acá, por ejemplo, estamos viendo la normativa urbana de la ciudad de Buenos Aires,
Al pasar sobre el panel de capas aparece una descripción, tiene un pop-up que arroja información sobre el punto donde hiciste clic y la posibilidad de cruzar ese tipo de datos y, por ejemplo, ver los distintos códigos, el código urbano y el espacio de protección patrimonial. Entonces, uno puede de esa manera superponer las dos capas y obtener información. Esta también tiene la opción de descarga en distintos formatos y una serie de herramientas. Y una serie de herramientas que permiten, por ejemplo, la visualización de las tablas de información. Por ejemplo, de la capa, distintas, puede ver uno una característica de una de la capa y focalizarlo y ver el mapa y ver dónde se despliega. Y a la vez tiene herramientas de medición, crear distintos tipos de medidas, de áreas y líneas para hacer cálculos. También existe la posibilidad de modificarle la capa base y que aparezca con otro tipo de soporte, que es, por ejemplo, la imagen satelital de Bing, que está disponible y puede cruzarlo en esa información. Este es un tipo, esta es la GeoNube que les hablaba al principio y uno puede ahí activar distintos tipos Claro, que esto es de cámaras. Sí, de cámaras. Claro. Eh, Y lo usan también para otros proyectos. Sí, Está claro, bueno. sí. Por eso decía esto que muchos de los resultados de consultoría muchas veces los publicamos o alentamos a las personas con las que trabajamos a desarrollar un visor y que esté disponible o que esté como disponible como geoservicio y la gente pueda conectarse y descargarlo y alentar el crecimiento de datos. Bueno, eso es todo de Cambalache y lo que tenía acá.